Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a este resumen semanal de Costa Rica Noticias. Yo soy Elki Méndez y estaré con ustedes en estos 30 minutos de programación. Recordarles a ustedes que nos pueden seguir en Facebook, en Sinar Costa Rica Noticias y en Twitter en @Sinar Noticias. Vamos de inmediato con el detalle de las informaciones. La periodista y candidata presidencial Cristiana Chamorro permanece en arresto domiciliario tras la irrupción de la policía el pasado miércoles. Según un ex oficial mayor del ejército sandinista en Nicaragua y exiliado con quien conversó Costa Rica Noticias, Daniel Ortega no quiere enfrentarse a contrincantes con quienes perdería las elecciones en noviembre. La periodista y candidata presidencial en Nicaragua, Cristiana Chamorro, permanece en arresto domiciliario en su casa desde este miércoles. Esto luego de un allanamiento hecho por parte de la policía en ese país. La opositora es investigada por la Fiscalía a petición del gobierno nicaragüense, que la acusa de irregularidades en el manejo de la fundación, que lleva el nombre de su madre, la expresidenta Violeta Barrios de Chamorro, dedicada a la promoción de la libertad de expresión. Chamorro, que alega su inocencia, se preparaba para dar una conferencia de prensa minutos antes de la irrupción de la policía. Para Roberto Zancam, ex oficial mayor del ejército sandinista en Nicaragua y exiliado, es una clara acción del gobierno de Daniel Ortega de ir a las elecciones en noviembre sin contrincantes que puedan arrebatarle el poder tras 14 años en este. El proceso que se ha seguido no solo contra Cristiana Chamorro, sino contra el resto de los líderes de la oposición en Nicaragua, lo que denota es la desesperación de Ortega de ir a un proceso electoral en noviembre próximo, el 7 de noviembre más concretamente, con la mesa limpia, es decir, con la oposición que él ha escogido para que vaya a hacerle frente, entre comillas, en estos procesos. Ha inhibido, de hecho, a la mayoría de los competidores. Según el también analista político nicaragüense, estas acciones son aplicadas con mecanismos jurídicos que han sido creados a través de la Asamblea Nacional desde el último trimestre del 2020. Cristiana Chamorro manifestó su intención de representar a la oposición como candidata única para los comicios del 7 de noviembre. Su madre, Violeta Barrios de Chamorro, venció a Daniel Ortega en los comicios de 1990. Es una incriminación injusta, es una monstruosidad jurídica que se está montando en contra de esta ciudadana que por el delito de haber dicho que quiero servir a los nicaragüenses. Están atentando contra la democracia, están atentando contra el derecho de los nicaragüenses a votar en las próximas elecciones en libertad. Esto es para intimidarnos y para que no salgamos a votar y para que no podamos derrotar la dictadura de Ortega. El presidente Daniel Ortega, en el poder desde el 2007, aún no ha confirmado su participación en estas elecciones, pero los adversarios creen que buscará un cuarto mandato consecutivo. 2 partidos opositores ya fueron excluidos de los comicios por el Tribunal Supremo Electoral. A partir del 2007 lo que Ortega hizo fue demoler el Estado de Derecho y la institucionalidad en el país. Y todas las instituciones del Estado, Poder Judicial, Poder Electoral, Fiscalía, Procuraduría, todos funcionan como un apéndice del Poder Ejecutivo. Es decir, no hay institucionalidad en el país y todos están plegados completamente, total y completamente a Ortega. El gobierno costarricense condenó también la acción contra Chamorro este 2 de junio en un comunicado emitido por la Cancillería. El presidente nicaragüense enfrenta desde el 2018 una crisis política detonada por protestas masivas que exigían su renuncia y que dejaron más de 300 muertos en ese país. El jefe diplomático de los Estados Unidos, Antony Blinken, culminó este miércoles la gira que realizó a Costa Rica por 2 días. Durante la mañana, Blinken visitó el Centro Cívico por la Paz de este miércoles en Desamparados y luego participó en una actividad con autoridades costarricenses en las rutas naturbanas del Banco Central en Barrio Turnón. El secretario de Estado de los Estados Unidos, Antony Blinken, visitó el Centro Cívico por la Paz, ubicado en Desamparados, esta mañana de miércoles, con el objetivo de observar el trabajo que se realiza con los jóvenes en el marco de la estrategia Sembremos Seguridad. En el encuentro participaron autoridades costarricenses y alcaldes. Esta iniciativa nació en el 2017 bajo el objetivo de atacar las raíces de la criminalidad, así como cambiar la cara de la seguridad en algunas de las áreas más conflictivas de Costa Rica. Con este programa se convierten espacios públicos en proyectos sociales que permiten atender necesidades de la población.
Primero impresionado, ¿verdad? Porque por primera vez, después de 12 años de ser alcalde de la ciudad de Belén, no hemos tenido la oportunidad de un acercamiento tan cerca de un gobierno que ha colaborado siempre para este país como el gobierno de los Estados Unidos. Y el discurso del primer secretario se fundamenta para mí en dos ejes fundamentales, ¿verdad? Lo que es la seguridad ciudadana, que lo que hace es que vamos a sectorizar, o vamos a decirlo de esta forma, vamos a que cada municipalidad pueda desarrollar este programa en cada uno de sus cantones. Eso por un lado. Y por otro lado es la forma en la colaboración que está haciendo el gobierno de los Estados Unidos para los municipios. Y ahí con el programa de Sembremos Seguridad, la posibilidad que vamos a tener mucho más apoyo, y aquí me deja algo clarísimo, que está confirmando que la labor que estamos haciendo nosotros no es una labor efectiva para el problema de seguridad ciudadana en este país. Posterior a este encuentro, que fue alrededor de las 10 de la mañana, el secretario de Estado de Estados Unidos visitó el edificio ODM del Banco Central de Costa Rica. Las autoridades costarricenses le mostraron al político estadounidense un ejemplo de una instalación sostenible que muestra las posibilidades de la construcción bajo en carbono. La primera dama de la República, Claudia Dobles, expresó que el trabajo entre ambas naciones es fundamental para promover el desarrollo sostenible. El día de hoy nos encontramos en un segmento de rutas naturbanas en el edificio ODM, que es un edificio con criterios de sostenibilidad, y esta como una iniciativa enmarcada de cómo traer las soluciones basadas en la naturaleza a la agenda urbana. Esto ha sido la sombrilla para un encuentro que tuvimos el día de hoy con el secretario de Estado, el señor Antony Blinken, con la ministra de Ambiente y Energía, doña Andrea Mesa, el canciller y otros miembros del gabinete, para hablar de la visión conjunta de Costa Rica y Estados Unidos y los valores conjuntos en la lucha contra la crisis climática, el cambio climático. Costa Rica hace más de 2 años lanzó su Plan Nacional de Descarbonización con una visión clara de cómo poner a nuestras comunidades, nuestra gente en el centro de la conversación. Antony Blinken, acompañado de su delegación, partieron alrededor de las 3 de la tarde de regreso para su país del Aeropuerto Internacional Juan Santamaría. La gira se extendió por 2 días y fue la primera que realizó el jerarca a un país latinoamericano. Bajo el lema de trabajar, comer y vivir en medio de 2 polémicos procesos pendientes, el exdiputado Óscar López lanza una nueva candidatura presidencial. Además, López buscará, en caso de no ser electo presidente de la República, un campo en el Congreso durante el próximo periodo legislativo. Les anuncio que he tomado la decisión de postularme para las próximas elecciones, con la convicción de poder pedirle el voto a los costarricenses con la frente en alto, respaldado por mis luchas emprendidas y mis logros alcanzados con el partido PASE. A pesar del insulto que he recibido por acusaciones tan cobardes e infames como el que una persona no vidente pueda falsificar firmas, lo cual usted bien sabe es absolutamente imposible. Con estas palabras, el exdiputado del partido Accesibilidad Sin Exclusión, conocido por todos como el PASE, Óscar López, dejó claro sus intenciones de volver a luchar por la presidencia de la República por esta agrupación política. Pero además, López fue claro en señalar que pretende participar con una doble postulación. Tengo 3 proyectos de ley que ya he redactado y están listos para pelearlos por hacerlos realidad, si usted me permite llegar a la presidencia de la República. O desde una curul en la Asamblea Legislativa, pues me inscribiré con doble postulación con el PASE para que usted decida desde dónde quiere que yo dé la lucha para concretar estos 3 proyectos para trabajar, comer, vivir. Pero el exlegislador del PASE entra a esta contienda con 2 procesos pendientes. El primero es un juicio por una aparente estafa del que fue acusado por supuestamente falsificar firmas y presentar un informe de gastos falsos en la campaña del 2010. El otro proceso pendiente es por supuestamente haber realizado aparentes nombramientos fantasmas en la Asamblea Legislativa en este mismo periodo del 2010 al 2014. En todo caso, ya le demostré a Costa Rica que la fiscal general y el principal testigo del Ministerio Público y denunciante en mi contra son hermanos, lo que demuestra la dudosa, tenebrosa y cuestionable justicia
que a veces se practica en nuestro país. López realizó su anuncio para esta postulación en medio de la celebración del Día Nacional de las Personas con Discapacidad, festejado este pasado 29 de mayo. Vamos a hacer una breve pausa comercial y ya regresamos con más información. Hay un banco que sí es diferente a todos los demás. Es el único banco que durante los últimos 20 años ha dedicado más de 84.900 millones de sus utilidades para impulsar actividades de bienestar social, que se destaca por construir oportunidades para las personas, apoyando el desarrollo de nuestras comunidades. Un banco con productos y servicios accesibles que genera el crecimiento de las MIPYMES, creando oportunidades de trabajo. Nosotros sí somos diferentes. Banco Popular y de Desarrollo Comunal. Construimos bienestar. AGECO tiene una buena noticia para todas las personas mayores y sus familiares. Gracias a la televisión, ahora podemos seguir estando cerca a pesar de la distancia, disfrutando de Buena Vida. El nuevo programa de AGECO y 13, Costa Rica Televisión. Buena Vida, de lunes a viernes a las 2:30 de la tarde, por 13, Costa Rica Televisión. En nuestra serie, ¿Por qué la esclavitud?, presentamos Encarcelados en Estados Unidos. En los últimos 30 años, la población carcelaria de Estados Unidos ha aumentado de 330,000 a 2.3 millones de presos. Un documental profundamente personal y provocativo. Este martes 8 de junio a las 9 de la noche, en 13, Costa Rica Televisión. Hola, ¿qué tal? ¿Sabe usted que cerca de 1 millón de costarricenses trabajan de manera informal para llevar sustento a sus familias? Estas personas no tienen acceso a seguro social, no tienen acceso a un seguro de trabajo, no tienen un salario fijo, no reciben un aguinaldo, no tienen las oportunidades que muchas otras personas tienen. Y por eso es urgente que como país empecemos a hablar del empleo informal para buscar soluciones que nos lleven adelante para darles a estas personas una mejor calidad de vida. De eso vamos a hablar en Una Mirada esta semana. Acompáñenos. La Corte Plena revisó y contestó la consulta enviada por los diputados sobre el polémico proyecto de empleo público y ya formó un criterio. La iniciativa del Poder Ejecutivo es fundamental para sus intereses de que el Fondo Monetario Internacional brinde un crédito al país por $1.750 millones. Este miércoles la Corte Suprema de Justicia determinó que el proyecto de ley de empleo público sí afecta al funcionamiento y la organización del Poder Judicial. De manera unánime, los 17 magistrados presentes en la sesión votaron por aprobar el informe del magistrado Jorge Olazo, donde se define su afectación. El informe señala, entre algunas cosas, la persistencia de incluir al Poder Judicial en una normativa general de empleo público sin tomar en cuenta su naturaleza jurídica. Además, que sigue siendo la entidad gubernamental, por ende, externa al Poder Judicial, que abarca mayormente las competencias sobre lo que se ha denominado la gobernanza del Sistema General de Empleo Público. De ahí que se mantenga el desconcierto sobre una clara violación a la independencia de poderes. Incluso llega a señalar el informe que contiene vicios de inconstitucionalidad. Asimismo, al incluirse a la judicatura dentro de las 8 familias a que alude el numeral 12 del proyecto, concretamente en el inciso F, se haría un roce con ambas normas constitucionales, lo cual pone en manifiesto que aún con mayoría calificada el proyecto presenta, según el servidor, algunos vicios de inconstitucionalidad. Los magistrados calificaron como nefasto y un tipo de caballo de Troya. En este sí tiene un poco más de detalle sobre algunos aspectos y también profundizó sobre algunos temas que son relevantes para nosotros, como tiene que ver, como usted señala, la independencia económica y lo que tiene que ver con independencia judicial. En algunos momentos he señalado que, y cuando hemos discutido temas de presupuesto y algunos otros temas que tienen que ver con este poder de la República, que a veces siento que nos trataran como si fuésemos un ministerio más.
quedo más y más convencido de que este es un proyecto absolutamente nefasto para la independencia del Poder Judicial. No me cabe absolutamente ninguna duda de que este proyecto lo que hace es consagrar como una especie de caballo de Troya al Mideplan para minar la independencia del Poder Judicial. Por su parte, los gremios sindicales del Poder Judicial también mostraron su posición ante el proyecto y ante la decisión de los magistrados. Bueno, básicamente es por la afectación al principio de la división de poderes, ¿verdad? Y de la independencia judicial, al establecer a Mideplan como un ministerio que estaría, digamos, tendría un papel protagónico en la elección y evaluación, digamos, de lo que es la judicatura y todos los otros puestos o dependencias del Poder Judicial, ¿verdad? 5 magistrados de la Sala Constitucional se inhibieron del conocimiento de la consulta debido a un eventual análisis que deban hacer ante la consulta constitucional. Los pequeños cambios que puede hacer cada persona sí contribuyen a reducir el impacto del cambio climático. Asumir lo contrario y no hacer nada sería muy grave para el planeta Tierra. Este mes de junio está dedicado al medio ambiente y concretamente a la recuperación de los ecosistemas. Según la más reciente encuesta de cambio climático, los ticos nos familiarizamos con el tema. Lo vemos relevante y hasta encendemos las alertas. Pero eso sí, la mayoría esperamos que sea el Estado el que responda y actúe, minimizando el alcance de las acciones individuales como el dejar de utilizar plásticos de un solo uso o hacernos responsables de las aguas de nuestros hogares. Leonardo Merino, experto en ambiente del Estado de la Nación, aseguró que el asumir que la responsabilidad del cambio climático le corresponde a otros podría ser el inicio de la batalla perdida en esta problemática. Uno de los riesgos gigantescos que tenemos para enfrentar cualquier crisis es esa tendencia a pensar que es un asunto de gobiernos. Y en materia ambiental y en materia de cambio climático y en materia de riesgo, lo pequeño que es lo que nosotros creemos que es lo que hacemos individualmente, no es pequeño. Es decir, las aguas de mi casa sumadas, ¿verdad? Las aguas residuales de mi casa sumadas en todas las casas de todas las personas son el principal contaminador de ríos en este país. La forma en que yo me mueva a trabajar, a hacer mis cosas, son el principal generador de emisiones. Es decir, lo individual no es individual, sino que genera un efecto colectivo gigante que ha sido parte de este proceso y parte de este problema. Entonces, sí, quizás el riesgo es esperar que el gobierno haga algo que no tiene nada que ver conmigo y subestimar la importancia que tiene el cambio en los patrones individuales de consumo. Subestimar la importancia que tiene el cambio en los patrones individuales de consumo, de manejo de residuos, de transporte y participación ciudadana haría la diferencia. Esto incluye exigir acciones incluso a los gobiernos locales. Sin embargo, este paso a la acción aún está lejos, debido al desconocimiento de las acciones concretas que podrían realizar cada individuo desde su realidad y la poca conciencia que se puede tener de que las consecuencias del cambio climático ya las estamos viviendo. Puede ser que las noticias internacionales generen confusión en las personas creyendo que la afectación por el cambio climático es una cosa, primero para el futuro, para otras generaciones y que afecta a otras personas o otros países. Y en eso creo que tal vez podemos ser mucho más concretos en los procesos de comunicación, sobre todo para que la gente entienda que eso puede comprometer su vida, su seguridad, su vivienda, su seguridad alimentaria, ¿no? Su disponibilidad de agua, es decir, que son procesos que están en marcha y que tienen que ver con el día a día de las personas. Yo soy causante y a la vez soy una potencial víctima de que esos procesos me agarren desprevenido, ¿no? Merino explicó que las acciones vinculadas al cambio climático se dividen en dos grandes ramas: la mitigación, que busca reducir las emisiones que causa este fenómeno, y la adaptación, que son los esfuerzos para que los cambios afecten menos a la población. Este último se vuelve vital en partes del mundo como Costa Rica, donde estamos naturalmente expuestos a cambios rápidos en el clima. Sin embargo, la política pública en nuestro país se ha enfocado más en la mitigación de estos gases a través de programas como Ser Carbono Neutral o la descarbonización de la economía. Son metas que por responsabilidad global hay que hacer por la salud humana y del planeta, la salud,
y que tienen muchísimo que ver, en el caso particular de Costa Rica, con el cambio en materia de transporte, que es donde más consumo de energía, más consumo de petróleo y más emisiones generamos como país. Problemática viene a golpearnos cuando las emisiones globales de industrias gigantes como Estados Unidos y China no generan un cambio. Es muy probable que el impacto de este proceso se cargue sobre otras zonas del mundo que por su posición geográfica, por ejemplo, y por su pobreza, por la vulnerabilidad de su población, son más susceptibles al golpe. Y eso es donde estamos todavía lentos como país, ¿no? Esperar a que el presidente y la Asamblea Legislativa actúe y desligarse de la responsabilidad individual podría pasar factura. Ser conscientes del término de cambio climático no es suficiente, se requiere de acciones que inician desde lo individual en cada hogar. Junio fue declarado por Naciones Unidas como el mes del medio ambiente. El Banco Centroamericano de Integración Económica le prestó a Costa Rica $80 millones para hacer frente a la compra de vacunas contra la COVID-19. El financiamiento permite abaratar la inversión realizada para la vacunación hasta en $2,7 millones anuales, al cambiar deuda cara por deuda barata. Costa Rica adquirió un financiamiento de $80 millones con el Banco Centroamericano de Integración Económica para la compra, equipamiento y aplicación de vacunas contra el SARS-CoV-2. Este monto equivale a 49.000 millones de colones. El nuevo crédito se estima que le ahorre cerca de $2,7 millones anuales al país mediante el cambio de deuda cara por barata, ya que esta pasaría del 7% al 4% que ofrece el financiamiento del BCIE. El crédito es a 20 años plazo con 5 años de gracia. El crédito que acabamos de ser testigos de su firma viene no solo a respaldar este esfuerzo en vacunas y otros insumos, como ya lo han dicho don Alex y don Dante, sino que vienen a hacer que esa inversión que el país ya tiene comprometida le sea más económica. Es decir, le salga más barata gracias al apoyo que en esto hace el BCE. Este financiamiento es parte del programa de emergencia de apoyo y preparación ante la COVID-19 y de reactivación económica del BCE, que busca proveer recursos financieros de rápido desembolso para la lucha contra el SARS-CoV-2. En agosto del 2020, el BCE concedió a Costa Rica un primer préstamo por $50 millones para adquirir los fármacos contra la COVID-19. El país solicitó en enero 30 millones adicionales para un total de $80 millones. Costa Rica fue el primer país en acceder a este programa, lo que señala que fue el primer país que realmente se movilizó para buscar esta vacuna. Y obviamente pues logró obtener suministros para vacunar a 3.7 millones de habitantes definidos como población meta. Actualmente, Costa Rica mantiene 3 acuerdos con Pfizer, BioNTech, AstraZeneca y el mecanismo multilateral COVAX para recibir un total de 9.130.725 dosis. En 5 meses se han recibido 23,5% del total contratado. Los desembolsos del crédito serán girados al Fondo Nacional de Emergencias. Desde allí se gestionarán los recursos pagos a los proveedores de suministros y a las empresas con las que se mantienen los contratos para las compras de las vacunas. Los fondos también se podrán utilizar para la compra de jeringas, agujas, torundas de algodón, congeladores y otros suministros que se utilizan al momento de aplicar las dosis. El financiamiento requiere de aprobación de la Asamblea Legislativa y se espera enviarlo al Congreso en el transcurso de esta semana para ser conocido por los diputados. Volvemos a hacer una pausa y ya venimos con el cierre de esta entrega informativa. Actualidad costarricense, desencanto político, sensación de estancamiento. ¿Está en peligro la democracia? Animales políticos, a partir del 27 de junio, todos los domingos a las 7 de la noche, con repetición los martes a las 8:30 de la noche. Por 13, Costa Rica Televisión. Si me llegara a pasar algo, quiero que me prometas que cuidarás de Ritzo. Una comida para el corazón. Una historia familiar que nos conmoverá.
de lunes a viernes a las 11:30 de la mañana. Solo en 13, Costa Rica Televisión. Un programa que nos enseña a cómo construir una huerta en casa y disfrutar de nuestros cultivos. Se pueden utilizar diferentes tipos de contenedores, desde los más pequeños hasta de mayor tamaño. Huerta Casera, primera parte, el domingo 6 de junio a las 12 mediodía, en 13, Costa Rica Televisión. El coronavirus COVID-19 se ha convertido en una pandemia. Ante esta emergencia de salud pública mundial, es importante recibir información confiable y que los especialistas nos orienten sobre las medidas preventivas. En cobertura informativa nacional e internacional. Coronavirus, la pandemia. Un programa que nos pone al día con lo sucedido en el mundo debido a este virus. De lunes a viernes a las 6 de la tarde, sábados y domingos a las 6:30 de la tarde, solo en 13, Costa Rica Televisión. El Ministerio de Salud reporta 41 posibles casos de reinfección por el virus del SARS-CoV-2. Las autoridades de salud señalan que todos los casos son sospechosos, pues hay imposibilidad para confirmar si se trata de un nuevo episodio o secuelas de la primera infección. Desde que inició la pandemia el pasado 6 de marzo del 2020 a este 28 de abril del 2021, Costa Rica no ha confirmado ningún caso de reinfección por COVID-19. Según la entidad, 11 se catalogan como probables y 30 como sospechosos. Según el Ministerio de Salud, esto se debe a que para lograrlo se debe hacer secuenciación genómica de ambas muestras de laboratorio. Respecto a los casos de reinfección, es importante indicar que para el 28 de abril del 2021 se contaba con un total de 41 casos sospechosos. Es difícil hacer el diagnóstico de confirmación de estos casos debido a que es necesario tener la secuenciación genómica de ambas muestras de laboratorio, tanto la del primer episodio que sufrió la persona como del segundo episodio que sufrió la persona. Debido a la capacidad de los laboratorios, la mayoría de las muestras no se almacenan durante tantos meses. Esto hace difícil hacer la secuenciación genómica del primer episodio. Por lo tanto, al momento no hay confirmaciones de caso a partir de esa secuenciación genómica. Datos de la entidad indican que de estos 41 casos, las edades rondan entre los 3 y 68 años, 21 son mujeres y 20 son hombres, lo que representa un 0.17% del total de casos en el país. Según Salud, los primeros 24 casos los analizó el Grupo Técnico de Vigilancia de la COVID, el resto se han establecido según el lineamiento número 17 en adelante, que permite la clasificación como sospechoso a las áreas de salud junto a las áreas rectoras. Tal es el caso de doña Rosario de Fátima Telles, vecina de Concepción de Tres Ríos. Ella se contagió de COVID-19 el pasado mes de septiembre de manera leve y hace pocos días superó nuevamente la enfermedad. La primera vez en septiembre, ¿verdad? Fue algo para mí, bueno, que nunca pensé que iba a tocar a mí. O sea, pero yo le decía, Señor, si en cualquier momento me llega a tocar a mí, que me dé esa fuerza, la fortaleza y que no me dé tan fuerte, ¿sí? Dios me vio con misericordia, pasé 3 días mal, que no me podía levantar bien. Al tercer día logré comer una sopita de verdura y tomaba mucha agua, mucho té, ¿verdad? Y la confianza en Dios. Doña Rosario aún no entra en la lista del Ministerio de Salud, pero agradece que en esta segunda ocasión la enfermedad tampoco la obligara a requerir hospitalización o cuidados médicos. Que me dio el 16 de este mes, fui a Cartago y me hicieron una prueba y salí positivo. No contaba con ello, pero sí, gracias a Dios ya me levantaron la orden sanitaria el 28, ¿verdad? Lo pude, gracias a Dios me pudo ayudar con eso. Nuevamente les agradezco, ¿verdad? Le agradezco a Dios y a los hermanos que oraron por mí de la iglesia donde me congrego. Y sí, como les digo, la confianza en Dios y orar mucho y tomar los tecitos y tomar bastante agua y a cuidarnos todo y que Dios los bendiga. Buenas noches.
El grupo técnico que analiza y cataloga estos casos está conformado por el Ministerio de Salud, la Caja Costarricense del Seguro Social, el INCIENSA y la Universidad de Costa Rica. Y con esta información nosotros nos vamos ya y le agradecemos su compañía. Recuerde que mañana tenemos transmisión especial y avances informativos de la Convención Interna del Partido de Liberación. Los esperamos con más información mañana domingo. Buenas tardes. A continuación, coronavirus.